días, queridos amigos. Estamos nuevamente día jueves en una sesión del Q&A del DIGE. Ya estamos entrando la Entonces, semana que como viene en la yo última tengo sesión, en el último módulo de eh, estrategia y táctica, que espero hagamos de manera estelar. Y por supuesto, esperando que entonces, contesten las pues preguntas del examen. Bienvenidos, muchachos. necesitaba reconfirmar Andrés, qué bueno es verlo. Que decir, Daniel. Eh, Hola, Hola. hola, hola. y hablo del Trujillo. El de Bono siempre nos trae el tema de ahí conversación, así que todo suyo. entonces Adelante, Daniel. procedo con la Sí, gasificación. mi, Por favor, mi recuerden pregunta o que mi esa posibilidad de armar un debate es que está muy difundido un supuesto que para mí es falso, en que, digamos, si tuviéramos un pronóstico más exacto, la performance de la cadena de abastecimiento, de producción y de compras mejoraría ostensiblemente. Y además hay inversiones hechas en ese sentido, porque lo que me han ofrecido últimamente es ver algunos software que permiten estimar mejor, eso es lo que dicen, que estiman mucho mejor los forecasts, los pronósticos, y que eso va a traer la mejora en la productividad de la empresa. A ver, ese es un poco el supuesto que quiero que debatamos, a ver si es equivocado o es cierto. Digamos, a mí me parece que lo que podríamos mejorar en ese caso es los faltantes. Es probable que eso me pueda ayudar a no tener tantos faltantes, pero no creo que mejore los niveles de inventario. Ese es porque en ningún momento se está enfocando en el flujo y nosotros sabemos que la performance de la empresa depende de los flujos. Y esa es, digamos, mi pregunta de hoy. ¿Es un supuesto equivocado que si mejoramos el pronóstico mejora la performance de la empresa? Sí. Pues yo voy a empezar puntualizando algunas cosas como evidencia sobre lo contrario, ¿sí? Cuando uno va y examina, por ejemplo, el caso típico, donde uno conoce que el pronóstico rara vez se cumple, sin embargo, ha mejorado muchísimo, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya mejorado, que es la predicción sobre el clima, ¿sí? Primero, porque es un sistema complejo, de multivariables y realmente difícil de modelar, porque al final el cálculo del pronóstico es eso, un modelo matemático donde uno pretende controlar las variables de input y decir, ok, si estas son las condiciones, la probabilidad de pegarle a, a una variable que es la temperatura o si va a haber sol o cómo va a estar el clima, pues uno espera que esté cerca de lo correcto. Y generalmente lo que uno mira es que mientras más cerca del momento que tienen que predecir, los modelos son mejores. Es decir, que la distancia cuando se alarga, ¿no? Es decir, el periodo que uno está tratando de pronosticar, y aquí quiero hacer una salvedad. Una cosa es pronosticar un periodo completo, es decir, el año, ¿correcto? Entonces uno puede agregar información estadística porque al final eso es ley de grandes números, ¿no? Entonces la media más la varianza, es fácil cuando uno tiene gran cantidad de datos. Sin embargo, cuando tú dices cuál va a ser el clima en tal día, ¿no? En tal región, empieza uno a granular. Ya la predictibilidad empieza a caerse. Es decir, que no es solo el volumen de datos, sino la distancia, porque el cúmulo de datos es menor, pero también desde el punto de vista que la precisión que se requiere sobre un cúmulo más limitado del alcance del modelo hace que el error sea mucho más grande. Eso por primero. Eli siempre lo explicó por el tema de la teoría del caos, ¿ya? Es decir, que a pesar de que tú tienes comportamiento de tendencia de los fractales que se repiten, no importa qué grado de granularidad tú vayas subiendo o bajando en el sistema, el tema de la lógica del caos es que tiene
la mayoría de las variables que interactúan en el sistema son de comportamiento no lineal. Entonces, como son no lineales, cualquier cambio en el valor de una variable inmediatamente produce impactos exponenciales y además esos son multiplicaciones o exponenciales, es decir, al poder de multiplicado por sí mismo o dos veces o al cubo, a la 4, etcétera. Entonces, eso hace que la dispersión de datos sea gigantesca. Eso más o menos atendiendo al modelo matemático. Y la tercera evidencia o el tercer elemento a considerar para contrastar esa suposición de la precisión del cálculo o sea, uno puede tener un cálculo muy preciso, ¿sí? Ahora, que eso sea realmente asertivo y que le den el blanco, esa es la duda que tenemos, ¿cierto? Y hace no mucho estaba revisando un tema de esos cursos que hay disponibles por distintas universidades y me llamó mucho la atención. Había uno, no lo he visto todavía, pero empecé a ver la introducción. Y es un curso del MIT. Y el título del curso se llama El pronóstico siempre está equivocado. Entonces, creo que el MIT tiene cierto grado de reputación. La persona que da el curso es un profe de física y no sé qué vaina. Entonces, creo que les prometo que lo voy a leer, voy a verlo, les puedo pasar después el link, porque si hay alguien en el MIT que tiene un curso que se llama El pronóstico siempre está equivocado, entonces empiezo por lo menos a dudar de la certeza de la aseveración que el pronóstico se puede mejorar significativamente. Pero al final no desde el punto de vista que yo pueda hacer un cálculo súper preciso, sino que ese cálculo corresponda a lo que pasa en la realidad. Creo que ese es el salto que le falta, ¿sí? Que puedes hacer un cálculo súper preciso con todas las herramientas del día, pues sí, pero el tema es para qué te va a servir, ¿ya? Y el último pedacito eso es cuando uno está tratando de pronosticar de un eslabón a otro, porque yo soy una compañía, estoy tratando de pronosticar lo que tengo enfrente. Pero cuando es la cadena de suministro que tiene todos los componentes, basta solo mirar lo que nos pasó en la pandemia con las cadenas de suministro globales. Se quebraron todas, ¿ya? Obviamente por algunos otros elementos, pero la no linealidad les pegó absolutamente a todas y pues pagamos los platos rotos en todas partes. Ese es mi comentario como para empezar. Bueno, ya que Daniel pone un tema de esos simples, Sí, me hace demostrar lo que poco que sé de matemática, pero está bien. Gracias, Enrique. una pregunta relevante a eso es que obviamente el supuesto no está equivocado de que si tuviéramos un mejor pronóstico tendríamos un mejor desempeño, ¿sí? Como supuesto no hay cómo entrarle porque eso, el problema está en la dificultad de que eso sea cierto, que el pronóstico matemáticamente se ajuste más a la realidad. Y en la práctica, la solución que se ofrece desde la orilla de TOC es, el pronóstico es el de un día, que tiene un error mucho más grande que un error, como lo estaba diciendo Javier, en el largo plazo, pero el problema es que la variabilidad se lleva a niveles donde es mucho más controlable para el sistema, ¿sí? Ahora, eso dentro de la explicación práctica matemática. Dentro del tema de cuando yo lo circunscribo a cuál es la necesidad de tener un pronóstico. Y me lleva eso a pensar en los ambientes MTO y MTS, pues no hablo de MTA porque pues, no, MTA es parte de la solución que se ofrece, ¿sí? Entonces, en MTS es evidente que para tener un nivel de inventarios adecuado, yo necesito un pronóstico de un horizonte X, ¿sí? Y nuevamente, si ese pronóstico fuera más preciso, pues, pero entonces la dificultad en MTS
proviene de que el aparato de producción es el que va a cambiar. Me refiero, antes eran lotes muy grandes, ¿sí? Con el pronóstico y a cumplir el pronóstico, con la solución que se propone de TOC son lotes más pequeños y órdenes generadas con cada consumo que tiene el día. Eso pensando en que no importa que el sistema, comillas, sea inefectivo, si se quiere, porque se tiene capacidad disponible suficiente, la evidencia de eso es que hay inventario, ¿sí? Pero si quieren combinar esos dos aspectos del negocio, entonces los niveles de inventario son pavorosamente altos, con los dos efectos indeseables que ya hemos hablado bastante de agotados por un lado y excedentes por el otro. Entonces, me voy al ambiente de MTO, ¿sí? Porque hay que tener una proyección en MTO. Entonces, eso nos lleva a pensar en el siguiente eslabón hacia atrás de la cadena, que son los proveedores, ¿sí? ¿Por qué yo necesito tener un pronóstico? Porque el tiempo de entrega de mi proveedor es largo, ¿sí? Digamos que, entonces necesito calcular cuánto me voy a consumir, ¿sí? Pero ahí la cuestión es que yo quiero pedir grandes cantidades en el tiempo de reposición. Cuando uno traslapa la frecuencia, va a pedir cantidades más pequeñas en horizontes de pedidos más chiquitos, si es económicamente viable, porque, digamos, si hoy está trayendo un contenedor de 20 pies de China o de donde sea, y se tarda, no sé, 4 o 5 semanas en llegar, entonces la pregunta es, ¿puede comprar medio contenedor? Pues depende del producto y demás. Pero entonces, la dificultad no proviene de no tener un mejor pronóstico, porque con la inteligencia artificial de hoy y la potencia que eso tiene, si ustedes llevan eso a un horizonte de 1 o 2 días, están haciendo lo mismo que la solución que proponemos nosotros. Y quizás eso es lo que están diciendo, pero eso no les sirve para, como lo decía Javier, hacer el presupuesto. ¿Sí? ¿Cuánto va a vender el mes entrante? Pues decimos que más o menos lo mismo del mes pasado. Y se equivocan y entonces vienen las recriminaciones y demás. Todo porque la desagregación, como lo dice Javier, es menos precisa que la globalidad del presupuesto, lo que conlleva pues a otra serie de efectos indeseables, bien indeseables, en donde la pregunta podría ser muy válida a favor de si el presupuesto fue superado, ¿cuál es la explicación? ¿Cierto? Entonces, porque el pronóstico puede estar equivocado en ambas fronteras, para arriba o para abajo, ¿ya? Entonces, se me ocurre pensar que esas dos cosas para aportar en la discusión el tema del tipo de ambiente, y cuando los tiempos de entrega de los proveedores son largos, estamos obligados a usar un pronóstico de alguna índole. En la medida que ese pronóstico sea más acertado, pues el resultado del negocio va a ser mejor, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿dónde queda la variabilidad? ¿Sí? Porque la variabilidad es la que hace que los inventarios oscilen, y dentro de las prácticas más comunes en compras particularmente, es que si tuvo un agotado, eso es un problema grande, y sobre todo si es una materia prima representativa. Entonces, como, como la regla de las mejores relaciones humanas de un filósofo por ahí, que no les voy a decir quién es, que dice, a nadie le gusta que lo jodan. ¿Sí? Esas son las mejores relaciones humanas. Entonces el comprador dice, bueno, voy a tener el doble del inventario. Generalmente no son 20% o 30%. Dice, no, un número fácil, por 2. Y entonces ahí los inventarios crecen y quizá durante algún periodo está cubierto, ¿sí? Pero entonces después viene el acordeón
como llamo yo, el financiero le dice, oiga, ¿usted se ha dado cuenta cuánta plata tiene metida ahí? Porque ambas presiones existen. Entonces, bueno, él la reduce y entonces es ese yo-yo ahí. Eh, mi exposición va en la dirección de que, por supuesto, si el pronóstico pudiera, voy a ponerle esa palabra, ser mucho más preciso, el sistema funcionaría mejor. Lo que pasa es que en 200 años llevamos tratando de desarrollar sistemas que hacen un mejor pronóstico. Y la evidencia es que eso no se ha logrado. ¿Sí? Ahora quizás la inteligencia, y digo quizás porque yo no soy el experto en eso, la inteligencia artificial, debido a que tiene tantas interacciones de cosas, podría lograr mejorar eso. Sin embargo, la pregunta es, si hubiera un método más sencillo eh, de no tener que acudir a esos mega softwares o no sé yo, sino como lo propone TOC, resulta el consumo a la mayor frecuencia práctica posible. Esa es la solución. ¿Sí? Porque eso invalida el tema de pronósticos de mediano y largo plazo, que tienen otro propósito. ¿Sí? O sea, uno no puede decir, bueno, ¿y cuánto va a vender el año entrante para hacer el presupuesto? No, pues sí, ahí puede uno tenerlo, pero siempre reconocer lo que, digamos, para mi gusto, nos resalta la economía del throughput, y es que siempre debemos maniobrar en rangos. O sea, en el mediano plazo, decir el resultado va a estar entre esto y esto, en algún lugar ahí, sin tanto nivel de precisión, pero cuando circunscribimos el presupuesto a que eso es un número, pues la variabilidad con respecto a ese número es garantizada, ¿no? Pegarle a ese número es matemáticamente un imposible práctico, ¿ya? Entonces, digamos que esos son unos primeros comentarios como para darle energía a la discusión. Eh, no sé si aclara un poco, Daniel, lo que estás preguntando. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿cómo lo están vendiendo? Como si ese supuesto fuera la causa raíz. Entonces, si mejoramos esto y no cambiamos nada, seguimos usando, por ejemplo, el MRP, entonces ahí vamos a tener la solución del problema que tenemos hoy día. Y yo creo que ahí está el supuesto equivocado. Digamos, no cambiamos nada, cambiamos el número, en lugar de ser 10 es 12 y ahora ya mejora todo. Yo creo que ahí está el error, o sea, por lo menos el marketing que están haciendo en este momento con la inteligencia artificial y la posibilidad de tener mejores pronósticos, solamente nos daría una mejora porcentual de algo que, por ejemplo, sería no tener, digamos, agotados, y eso no nos mejoraría la performance de la empresa en su total, ¿no es cierto? Ese es como Sí. mi análisis. A mí se me ocurren se me ocurren, no, o sea, estaba pensando en dos comentarios complementarios adicionales. El primero es que existe la segunda derivada de esa suposición del pronóstico, y es que podemos automatizar ese proceso y automáticamente, valga la redundancia, mejora el desempeño. Lo que está descontando eso es la intervención humana, ¿sí? Que nuevamente pensamos que automatizar es suficientemente bueno, pero no estamos contando con que cuando uno hace el proceso rígido, tiene unas consecuencias negativas, y cuando lo deja un poco más abierto, la intervención humana es inevitable. Y siempre que hay intervención humana, el número siempre empieza a ser masajeado. Todos los procesos de esa NOP, de la sincronización de ventas y la parte operativa para la planificación de más largo plazo, ¿cierto? Porque hay que separar entre esas dos. Temporalmente, yo tengo el proceso de esa NOP, que el pronóstico tiene sentido, yo quiero ver hacia el frente, quiero tener una idea de la tendencia para decidir si tengo que aumentar capacidad, si tengo que aumentar otro turno, o sea, tomar decisiones con suficiente antelación dependiendo cómo
se mueve la tendencia. Eh, pero la otra cosa es el control de la ejecución. Y ahí es cuando empezamos a meter el pronóstico en el control de la ejecución de lo que yo hago todos los días. Uno tiene que responder al flujo y en vez del pronóstico. Cuando empieza a responder al pronóstico, descuenta la variabilidad negativa o positiva que tiene el flujo con la conexión que tiene la cadena. Entonces, esa es la parte que creo que falta sobre complementar con el tema del pronóstico. Y la otra idea que me vino a la cabeza en alguna de mis lecturas de temas que pareciera que no tienen nada que ver, pero tienen alguna cosa que ver, últimamente se han ido descartando o se han ido desafiando premisas en el mundo de la medicina y de la salud y la nutrición, ¿sí? O sea, toda esta joda que tenemos con lo del azúcar, con la parte de la glicemia, con la obesidad. Entonces, entre otras cosas, el tema de que las grasas saturadas eran malas, el colesterol y todo esto, bueno, ahora hay una disputa que creo que está más o menos saldada de que eso está equivocado y obviamente el azúcar es como el demonio y después como consecuencia los carbohidratos. Pero hay una parte importante que en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares hay una cosa que se llama las estatinas. Estos medicamentos se recomiendan cada vez que alguien aparece con el colesterol alto y sobre todo cuando se trata del colesterol de las partículas de baja densidad, low density lipoprotein, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, que se supone que se depositan en las arterias, crean la arteriosclerosis. Entonces, las estatinas tienden a reducir los receptores para la LL en el hígado y baja la concentración en la sangre, entonces se supone que mejora todo. Y el estudio que se utiliza para justificar la receta de las estatinas para esto es un estudio más o menos viejo, pero donde la conclusión se dice, si usted toma estatina, tiene un 36% de mejora de probabilidad de vida, ¿no? Y sobre todo en personas que ya han sufrido algún evento cardiovascular. Cuando uno va y mira el origen del paper, maldito, por eso es que digo que las estadísticas sirven para todo, hasta para engañar a la gente. Entonces, ese 36% es porque usted tiene en la comparación de los dos grupos, digamos que 1.6 contra 2.1 de incidencia. O sea, es decir, que ambos están por debajo de 2.5, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando tú haces el cálculo de la mejora de la supervivencia o del alargue de la vida, si uno toma estatina, entonces resulta que alarga tu vida en promedio un día, 1.3 días. Lo cual quiere decir que no sirve para un carajo. Sin embargo, cuando hacen el cálculo, lo hacen entre el 1.6 y el 2.1, te dice, no, usted tiene 36% más de mejora. Entonces, O sea, es nos dijeron que absolutamente dentro del sí ruido y irrelevante. finalmente Pero con no ese número de aceptaron. 36, pues todo el mundo que tiene el indicador Entonces, lo que vamos a de la hacer es que LDL elevado, no vamos métale a estatina. volver Y los a médicos ya no pasar, piensan, usted tiene ¿sí? Vamos a estatina. solicitar que no vamos Y a esas volver a estatinas pasar tienen muchas consecuencias colaterales negativas. Bueno, ningún esa es la caso historia. Obviamente he estado leyendo al respecto, ya se dan cuenta. con Pero esa eh, lógica de la estadística, EGM, ¿cuánto vas a mejorar el pronóstico y qué impacto va a tener y los efectos que va a pues, producir? entonces Entonces, lo que vamos a creo que hacer es quería que contarles esa historia como ya se parte indicó a de mi a la oficina decepción de la con la MUGU, profesión médica en muchas cosas, en muchos. Son fantásticos, son vamos unos a poner berracos, como pero requisito a veces se que tiran la unos naviera deslices que se que no expone cuestionan tiene nada de que lo que están garantizar aprendiendo. eh, que el BLT. Sí, eh, digamos que eh, para resaltar en lo que hemos hablado hasta ahora es dos cosas. Una cosa es que yo quiero tener un mejor pronóstico para tener una mejor planeación, ¿sí? Pero efectivamente cuando vamos a la ejecución de esa planeación, donde la realidad nos pega inclementemente y sin tregua,
de si hayamos pronosticado bien o no, la realidad es la única cosa cierta con su primo hermano, la variabilidad, ¿ya? Entonces, yo creo que podría ser, yo no la he oído, Daniel, la nueva onda, si se quiere, de software, en el sentido de la historia macabra de MRP, MRP2, ERP, ERP. Y2K, después, bueno, no sé cuál vendrá, ¿sí? Y además de eso, el tema pasa porque pensamos hoy que todo se resuelve con software, ¿sí? Pero, pero, pero al ir a la ejecución misma, y como dice Javier, meterle la dinámica humana, donde pues nosotros somos de pensamiento lineal, todas esas variabilidades no nos caben en la cabeza. Y si yo no corrijo la forma de operar, ¿sí? Tiene que ver con que, pues, lo que tú proponías, o sea, si tengo un mejor pronóstico, entonces todo va a mejorar, pero voy a querer seguir haciendo lotes grandes, voy a querer tener a todo el mundo ocupado, voy a querer, o sea, eh, la conclusión a la que nos lleva eso, o la dirección de la conclusión, es que todo el sistema está operando bien y que la causa raíz es que el pronóstico tiene una muy baja precisión. Eso es válido, ¿sí? O sea, no podemos meterle la mano a eso. La pregunta es cómo van a lograr tener un pronóstico y después se van a volver a encontrar con el problema de que voltean a mirar a la ejecución y el problema está en la ejecución también, ¿sí? Porque la ejecución no se va a adaptar a la variabilidad del pronóstico por naturaleza, ¿sí? Entonces, ese tema, ese distingo es muy importante de que la causa raíz del comportamiento de los sistemas hoy en día tiene que ver con las dos fronteras, con la forma en la que planeamos basado en pronósticos y con la forma en la que operamos las plantas o los temas de producción con el supuesto de que todo el mundo tiene que estar trabajando a toda hora permanentemente. Sí, ese supuesto de que un recurso ocioso es un desperdicio es un demonio en el sistema, ¿sí? Daniel, Andrés había levantado la mano y la bajó, no sé si... No, no, yo sí quisiera decir algo que me parece importante y son tres punticos sencillos. El primero es que yo creo que tenemos la tendencia, o es lo que yo veo en el mercado donde yo estoy, que tenemos una tendencia hacia la sofisticación. Siempre creemos que debemos complicar más las cosas que realmente lo necesitan. Entonces ahora con el tema de inteligencia artificial y todo este tema, eh, queremos que nos adivinen perfectamente cuándo nos van a comprar, qué debemos reponer. Me parece que es una tendencia que, voy al segundo punto, creo que debe manejarse con lo suficientemente bueno y en mi caso, eh, creo que fue muy útil simplemente una hoja de Excel. Yo lo hablamos en la exposición que realicé en el DIGE. A veces suficientemente bueno es una tabla de Excel para saber qué debía reponer y que mis equipos estuvieran surtidos y vendiendo a su máxima capacidad. Creo que ahí las empresas, voy al tercer punto, a nivel empresarial pensamos que solo podemos competir con la última tecnología y que si no la tenemos, pues que no vamos a ser competitivos en el mercado. Creo que es una falacia y creo que debemos pensar, bueno, yo lo pienso como empresario y es necesario tener la última tecnología, me va a generar realmente el retorno de inversión que yo necesito. Eh, Creo que son puntos para reflexionar sobre este tema y quería como mencionarlos porque yo como empresario a veces pienso que suficientemente bueno está bien. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, decimos. Y me gusta más como que la tecnología me lleve hasta cierto punto y yo no sé si necesito un 99,99 de pronóstico adecuado.
Yo creo que si tengo capacidad protectiva para atender a los clientes, está bien. Eso me va a valer mucho más y me voy mucho al tema del control también. Cuando controlamos y tú controlas cada ítem, por ejemplo, nosotros que vendemos al por detalle, ese la tema conclusión de controlar cada ítem es muy costoso. Entonces, si el control al 99.999, inicialmente pues nos habían hace indicado que tu operación sea mucho más que nos costosa. habían Es simplemente una reflexión indicado desde mi punto de vista una eh, propuesta para de compartírselas. company que de final Muchas gracias, iba Andrés. a traer, Don Daniel. iba a venir con la Em, información clara Titi. y a ver, hace es un que tiempo así. para Entonces, resumir un hicimos la poquito todo lo que se ha investigación y dicho, nos indicaron que quiero CMA como tocar CGM también dos puntos. no, Eh, en no lo parte, coloca. en parte yo creo que, La, como estaba diciendo ahorita Jorge, a ver, todo se pues resume te lo podemos decir que sí, al falso podemos paradigma que decirlo que tenemos sí, de controlar al detalle, ¿cierto? Y pero de que había tenemos que asegurado que tener sí control venía. sobre absolutamente todo. Porque en Y nos últimas, encontramos con que la naviera y lo ve uno no, por todos no lados, es lo decir, colocó. no solo a Entonces, el nivel argumento industrial, de la sino naviera es que estaba yo pues como aquí como pensando a normatividad nivel de otras áreas de de la vida y de la transporte ciencia. internacional Por ejemplo, en la no medicina, pues yo me exigía declaro un total que ignorante en venga medicina, esta información pero de yo sí he gobierno. tenido el pensamiento de Entendemos por qué en que la Colombia medicina en la temas tendencia médicos occidental no es está a exigiendo una especializarse certificación en la uña certificada del dedo índice que de requiere la mano que derecha, venga esta información cuando, cuando el que o mueve una la mano certificación es de la flete interacción por entre el parte de la cerebro, la naviera. mano, pues como Pero todo el esa sistema como un certificación todo. de flete por parte de Entonces, la naviera en la debe medicina ve uno como esa solicitar tendencia a desde el irse al momento en que detalle, a se va, controlar el detalle. no Eh, pues a dentro nivel, de su pensando aquí en más formalidad, cosas, el para año que pasado o hace justamente varios meses que sí, tuvimos la oportunidad no recuerdo el apellido, de invitar a Jorge, el que nos habló de economía austriaca, no recuerdo el Sí. apellido, también hablaba González. González Moore. eso, hablando pues como de la escuela austriaca y digamos por encima, pues en la escuela austriaca se habla de que el mercado hay que dejarlo ser más libre y no meterle tanto la mano, pero lo que uno ve es que la tendencia a nivel mundial es métale la mano y intervenga donde más puede y el intervenir. segundo Siempre creemos punto, que hay que estar controlando por todo favor indicar y no dónde es somos la capaces emisión de del quedarnos medio, sin controlar algo. origen o destino, Y a esto es nivel pues de los fundamental. negocios, lo que hemos estado hablando, que hay que tener un grado de sofisticación altísimo, que todos los recursos tienen que estar ocupados, que yo tengo que controlar todas las áreas de la empresa y el pensamiento pues que gobierna en el mundo es ese. Y con el tema entonces de los pronósticos, lo que sucede es que estamos metidos en ese paradigma y pensamos que entre más detalle tengamos, mejor va a ser. Y hasta ahí no está mal del todo, porque pues si uno tuviera un pronóstico exacto, si fuera posible, pues partiendo de ahí, Y que aquí pues ya es sabemos que no es el posible, pero si yo distingo, tuviera plena certeza de cuánto voy a vender exactamente, seguramente tendría pero menos problemas, pero no me atrevería a decir que el desempeño de la empresa como un breve todo más issue, sea necesariamente mejor, porque y es, está de ahí para adelante los otros paradigmas que sí, entonces yo sigo o sea, no produciendo en queda lotes entonces grandes y al yo original, producir sí, en porque lotes queda grandes pues uno voy a sobre, tener que hacer más compras de las que necesito en el momento, por ejemplo. sí, Entonces eso no hoy necesariamente me va a a las mejorar siete el y cuarenta desempeño y de la seis empresa como un todo, pero, estoy copiando, pero entonces lo que uno ve es que el tema es tú le que el preguntaste paradigma que ayer, gobierna pues es el de controlar todo, ese es el paradigma hoy que está en mismo, todos lados. Y mientras breve la más gente no tenga issue, otro paradigma, pues approaching, va a seguir ahí y como hablábamos en la sesión pasada, pues entre uno no tener nada y tener un despelote y tener un pronóstico medio acertado, puede que le muestre alguna mejora y entonces la gente va a estar dice que sí, que te mandan contenta dos de con eso. Andrés. Y mientras no conozcan, no se metan en el Bueno, paradigma que entonces voy a ver plantea cómo TOC, por contesto. ejemplo, pues van a seguir Ok, tratando entonces de hacer le pronósticos contestas que más sí, que tal, y acertados ahí manda el número y ahí de se la van a mía. Ah, quedar. no, ya lo había mandado. Y pues yo creo que por este lado de Ok, TOC, bueno, voy a ver el reto pues cómo sería contesto ahí. dar que por este lado la cosa seguramente funciona mejor, sino que a la gente le cuesta creer que con una Sí, por tu solución lado. simple se puedan tener mejores resultados que con un robot de inteligencia artificial que calcula las variables que uno quiera. Ok. Eh, No, yo le contesto entonces, es a ella, entonces, porque pues en ese ella sentido me creo que si escribe, uno porque tiene la como ella fortuna está de copiada conocer aquí, es este a ella, mundo de porque TOC, pues dése por Eli bien servido me lo porque manda en a mi mí. opinión le facilita a uno mucho la vida.
y le da Entonces yo resultados le voy a bastante contar positivos sin que tanto tuve nivel de reunión detalle, sin contigo, tanto tuve la desgaste, reunión, lo de seguramente sin porque tanta acuérdate, inversión, nos porque pues reunimos hablando con puntualmente de Patricia, estos con software que hay hoy en día, Aymania, inteligencia artificial para pronosticar eso no es barato que sí. y, y obviamente el trabajo pues que llevan también es grande. Entonces sí, yo creo que mientras la gente siga metida en ese paradigma, pues la La cosa va a seguir por exigencia ese del lado y yo racionamiento sobre realmente todo. no Sí, creo mándame eso. que la mayoría de gente se vaya a salir de ahí. Ese era pues Eh, como mi bien, comentario general. tengo un par de Eso, comentarios. mándame eso para ¿Me cómo escuchan vayan bien? Yo preguntando estoy, y le estoy escribo y fuera yo, está bien. de Eso. la oficina. Tú no estás copiando, entonces no, pero ¿Me después están te escuchando? mando. Sí, ¿Hola? Sí. Oh, ok, mira. Tengo un temor desde hace tiempo en relación a algunas expresiones que podrían convertirse en barreras, ¿cómo llaman? Barreras de fuego, esas que no dejan pasar el fuego o adelantar el fuego. Pero en este caso no dejan, pueden ser unos obstáculos a un desarrollo positivo. ¿Cuáles son esas expresiones que son comunes en teoría de las restricciones? Suficientemente bueno y que la sofisticación es mala. Eso puede cerrar la mente a la posibilidad de considerar algunas soluciones que sean un poquito, que vayan un poco más allá en la dirección correcta, bien, simplemente porque hay que conformarse porque la solución que tengo es suficientemente buena, bien, entonces desincentiva cualquier paso para ir un poquito más allá. Y si eso suena un poquito sofisticado en el siglo XXI, era de la inteligencia artificial, entonces más todavía, ¿no? La inteligencia artificial no es solamente exactitud, ¿verdad? Entonces, no hay que cerrarse. Y ese es un peligro que yo veo en el desarrollo de este camino que hemos seleccionado como más que suficientemente bueno, que es la teoría de las restricciones. Entonces, por ese lado. Por el lado de los pronósticos, quiero rescatar algo que dijo Javier, y es que hay que diferenciar muy bien el uso del pronóstico en el plan y el uso del pronóstico en las operaciones. Entonces, en el plan es necesario. Yo no puedo montar una planta industrial con una inversión muy grande sin tener un pronóstico de cuál es el tamaño de mercado, cuál va a ser la participación potencial dentro de qué rango y medir ese riesgo de alguna manera. Yo necesito un pronóstico. No voy a montar una planta si no lo tengo, porque no solamente que no sé si voy a entrar o no entrar, sino que cuál es el tamaño de esa planta, ¿no? Para eso tengo que tener un pronóstico. Los pronósticos en operaciones, por supuesto, pueden ser o no un elemento, pero que es distinto y no sustituye al modo de operación. El pronóstico, por ejemplo, en DDMRP es un elemento, aunque ellos hablen mal del pronóstico, terminan utilizando el pronóstico, pero eso va unido a una serie de otros elementos que forman parte del modo de operación. Entonces, el pronóstico no sustituye a los otros elementos del modo de operación, es un elemento más, es una función de varias variables. Y el pronóstico, si se utiliza, es una de las variables. El otro elemento es que, bueno, del pronóstico se puede hacer muchas cosas. Cuando la gente decide casarse, entonces está haciendo el pronóstico de que va a ser feliz. Y es un buen indicador, según las estadísticas, de que ese es un pronóstico que falla con mucha frecuencia. Pero, sin embargo, se necesitan pronósticos para tomar muchas decisiones o para tomar decisiones. Porque si yo voy en una planta a contratar un experto de teoría de las restricciones y para establecer un programa de visión viable, estoy haciendo un pronóstico sobre la evolución de las ventas, la evolución del throughput, la evolución de los inventarios, de la inversión, del ROI, etcétera. Entonces estoy haciendo un pronóstico sobre alguna base. Bien, entonces estoy en este momento en una conferencia sobre tecnología en el área de la industria aquí en España. Vine a ver un poco cómo está ese ambiente
De verdad que estoy impresionado con algunos adelantos tecnológicos para simular plantas industriales, pero a un nivel de muchísimo detalle. Y sin embargo, veo que con toda la tecnología informática que hay para controlar plantas y para diseñarlas, hay un elemento filosófico que está faltando y es el elemento filosófico que nos da la teoría de las restricciones. Me conseguí uno de los conferencistas, capté que era venezolano, aunque tiene muchísimo tiempo acá, y lo intercepté al final, y tiene 10 años en Bosch y haciendo unas cosas maravillosas. Y sin embargo no conoce teoría de las restricciones, es ingeniero industrial y tiene toda la formación y lo mandan a Alemania todos los años y a Japón, experto en mil cosas, con una de las exposiciones más brillantes y no conocía la meta. Bien, entonces quedamos a hablar sobre el asunto, le di la referencia bibliográfica, se sintió interesado, pero eso me llama muchísimo la atención. Entonces, pero nuevamente, ¿qué es lo que yo veo? No es que esa gente está, como decimos en Venezuela, fuera del perol, ¿no? Sino que hay una corriente ahí que se potenciaría con teoría de las restricciones de la misma manera que la teoría de restricciones se potenciaría si esas herramientas informáticas y de tecnología pudieran ser implementadas conjuntamente. Pero pareciera que en el ámbito de la teoría de restricciones ya con lo que sabemos es suficiente y todo lo demás hay que cuestionarlo. Todo el mundo cuestiona a Lean Manufacturing, pero resulta que la mayor parte de las decisiones de las implementaciones que hacemos lo que tienen son unos pocayoques, ¿no? Entonces en proyectos que tienes unos pocayoques, ¿por qué? Porque estás incorporando en el proceso elementos que eliminan los errores frecuentes, ¿no? Y eso es lo que es el pocayoke. Entonces, bueno, no, pero hay que hablar mal de esto porque la única filosofía válida es teoría de las restricciones. Yo escuché una charla, me disculpa que ya me alargué demasiado, de Goldratt, de estas que están, de los cuales existen los videos, donde plantea que sencillamente son corrientes que inicialmente se creían que eran diversas, distintas y que se enfrentaban y que realmente todas trabajan sobre lo mismo, cada uno tiene su elemento de verdad y que son en verdad complementarias. Y sobre esa complementariedad es que yo quiero trabajar. Y estoy trabajando también en la sofisticación de algunos puntos de la metodología, fundamentalmente de cadena crítica, porque hay algunas reglas prácticas que creo que pueden ser manejables o mejorables un pasito más, pero en la dirección de la solución que ya planteó teoría de las restricciones, ¿no? O sea que siempre, por eso siempre decir, no, que es sofisticado, y ya por ser sofisticado está mal, es peligroso. Por lo menos para mí, yo trato de ser de mente más abierta y de no seguir el catecismo de ninguna de las corrientes. Primera corriente que seguí fue Lean Manufacturing y después me di cuenta que Lean Manufacturing a mí lo que me sirve es para sencillamente explotar mejor la restricción. Pero entonces se hace ahí complementario. Bien, me disculpan lo largo de la exposición. No, tranquilo. No, tenemos como 3 minutos. Entonces, primero, lo más importante, bajar la mano. Decirles que el video que les comenté del curso del MIT lo puse en el chat para que lo puedan ver, que el curso se llama exactamente así. El pronóstico siempre está equivocado y tiene varias unidades donde habla del costo, habla de la demanda, o sea, vale la pena mirar, porque estoy seguro que la persona que da el curso es un orden de magnitud por lo menos más sabia que yo. El único comentario que yo tengo con respecto al complemento y lo que Daniel está compartiendo, estoy de acuerdo contigo en que uno tiene que ser cuidadoso en no ser, voy a llamarlo así, talibán, ¿sí? Ortodoxo a rajatabla. Cuando nosotros decimos,
o cuando yo digo bueno suficiente, es que no tiene, y es el tema de asegurar que si la solución está más cerca de lo correcto que precisamente equivocado. Esa es la lógica. O sea, por no tener más datos, vamos a mejorar la calidad de la respuesta. Ese es el rango. Entonces, siempre que uno está buscando algo, uno comete o el error de tipo 1 o el error de tipo 2, ¿no? Entonces, pues para el error de tipo 2 espero siempre tener suerte que hago todo mal y me sale bien. Y haces todo bien y te sale mal. Entonces, yo creo que siempre estamos entre esas dos líneas. Lo que yo creo también es que de la sofisticación, creo que tiene que ver con la parte más perversa de la sofisticación. No quiere decir con mejorar con tecnología, pero para eso Eli hizo también otro algoritmo donde dice, bueno, ¿cuál es el poder de la tecnología? ¿Qué es lo que está resolviendo? Porque mi temor con la sofisticación y la tecnología es que muchas veces estamos haciendo algo y son rendimientos decrecientes. O sea, realmente la aguja prácticamente no se mueve, sin embargo, le agregamos complejidad. La complejidad aumenta a medida que tenemos más interacción, o sea, es inevitable. Pero el tema no está y a veces ese aumento de la complejidad es la consecuencia, entre paréntesis, negativa de las cosas buenas que vamos haciendo. Entonces, toda la interconexión, interdependencia que hay en todos los sistemas hoy en día en el planeta, creo que eso es una condición, digamos, de la evolución que traemos, ¿sí? Eh, yo diría que esos son como mis comentarios finales, pudiendo extenderme mucho más, pero estoy de acuerdo contigo. Uno no puede ser, y voy a decirlo en ese sentido, simplemente de la ortodoxia talibán o demasiado rígido en ese sentido. Tiene que tener cuidado, ¿ya? Jorge. Sí, eh, hay una cosa importante eh, que considero que hay que destacar en el sentido de software igual sofisticación, ¿sí? Esa equivalencia no siempre es cierta y para la muestra un botón, como dicen, ¿sí? One Bit es software para el retail que se ofrece a través de la lógica del TOC. ¿Qué tan complicado es ese software? No tengo ni la más remota idea, pero software es, ¿sí? En la dirección misma de proponer que el software es la solución agregada de un sistema muy complejo, ¿sí? Ese es como lo que se pega uno y otro. Resalto el tema y particularmente me identifico en que, y me gusta lo que dice Javier de Talibán, ¿no? Yo entiendo, digamos, o creo entender bastante los conceptos de TOC, sin embargo, nunca estoy cerrado a no explorar por un lado y a no entender la interrelación que puede existir entre otra corriente y TOC, que la tendencia del mundo es esa, o sea, todo está interconectado, luego todo tiene algo que ver. La discusión surge en torno a qué tan efectivo en la generación de los resultados es una u otra tendencia. Que pueden funcionar mezcladas, a mí no me queda dudas. ¿Sí? Tú decías, Daniel, el ejemplo, si yo identifico mi restricción y me voy con todas las herramientas poderosas de Lean a explotar la restricción, no hay duda de que eso va a funcionar muy bien, porque además TOC no tiene ningún componente de conocimiento en términos de mejorar esas prácticas comunes, digamos. Si es mejore aquí, es la identificación, pero el resto se puede dejar para otras cosas. Software está asociado en muchas cosas para mi gusto y en la declaración de mi parte de absoluta negligencia de entender lo que son las apps y las ups y las ops. ¿Sí? Yo no uso nada de eso, salvo la del banco, y más para saber que entró la plata que para sacarla. Pero ese tipo de cosas han facilitado
los sistemas que antes eran complejos y cierro diciendo mi comentario con lo que dijo Javier. Lo poderoso que son las 6 reglas que Goldratt sugirió para evaluar la tecnología, cualquiera que sea la tecnología, que la verdad se nos quedan entre el tintero muy frecuentemente. O sea, bonito el software y las gráficas son divinas y el no sé qué. Y la pregunta de origen es, ¿y cuál es la limitación que eso resuelve? Entonces, cuando uno le hacen esa pregunta, uno queda gago, ¿sí? Como Pero El es es una que, berraquera. porque, de que. Sí, pero ese software es una berraquera. Bueno, sí, nadie va a pelear con eso ya. Ese sería mi comentario, pasados unos pocos minutos de la hora. Sí, Eh, lo dejamos con ese comentario de cierre de Jorge. Daniel de Bono, nuevamente gracias por tu estímulo. Bienvenidos todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas Gracias, Sí, gracias. que Dios sigan muy bien. mediante, que Feliz fin de pasen semana. un buen fin de semana, que les vaya muy bien, sean productivos, chao, chao a todos. Gracias. Chao. Chao. Bye. no se dejen atrapar por la sayona, que les vaya bien. Chao.